Entonces, antes de pasarte la palabra para escuchar tu presentación, quisiera yo solamente compartir con nuestro auditorio quién eres tú. Entonces, Raquel Ayestarán es directora del área académica del grado de Marketing de la Universidad Francisco de Vitoria. Es doctora en Marketing por la Universidad Complutense de Madrid. Y sus principales líneas de investigación son Analytics, Marketing, Sostenibilidad y Transformación Digital de los Negocios. Entonces, bienvenida, Raquel, a tu querido México. Te estamos esperando y con mucha ansiedad para escuchar lo que tienes que decir. Tienes 15 minutos para hacer tu presentación. Adelante. De acuerdo, gracias. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes mexicanas, buenas noches madrileñas. Encantada de mi México querido, que he ido 3 veces y soy una enamorada absoluta de vuestro país. Me siento ya aparte. Quería compartir pantalla, pero no puedo. Si Alexander me deja acceso, me da acceso, ya voy. Sí, Alexander, ¿me das acceso o me la compartes tú como prefieras, que la tienes también? No sé si me escucha. ¿Alexander? A ver, estamos trabajando en esto. De acuerdo. ¿Se puede o no, Alexander? Pero hoy, ¿sí? Bueno, puedo ir contándolo, si no, sin compartirla, lo que prefieran. Pues adelante, Raquel, en lo que así comienzo. Vale. Bueno, ahí a lo mejor no, bueno, creo que no se llega a ver. Bueno, pues bien, como comentaban, soy Raquel Ayestarán, soy doctora en marketing, me doctoré en la Universidad Complutense hace pues 2010 aproximadamente. Estuve trabajando en Bertelsmann, que tenemos alguna distribución allí con Televisa, en revistas femeninas y ahora ya, bueno, no se dice femeninas, masculinas, pero bueno, en moda, automoción, deportes. He trabajado también muchos años en multinacional como consultora de estrategias de marketing y doy clases en Francisco de Vitoria en el grado en marketing y en los máster. Y lo que venía a comentar es, bueno, pues que soy research leader de un grupo de investigación que tenemos en la Facultad de Comunicación y Marketing y un poco pues, comentar cómo trabajamos, cómo lo hacemos y buscar las sinergias que consideren que se pueden buscar dentro bueno, pues de las líneas de investigación que tengan iniciadas o que quieran que iniciemos. Un poco de introducción, pues qué hacemos en el proyecto en los proyectos de investigación, trabajar alineados para generar líneas de investigación. Es muy importante trabajar alineados en equipo, porque si no trabajamos las personas del equipo de marketing en este caso, incluso con otras universidades, con una de las personas, de hecho, en la mesa anterior trabajamos con Rodrigo Guesalaga, que está en la Universidad de Chile, bueno, en Católica de Chile. Bueno, pues se van preparando proyectos y es importante y es interesante en el sentido en el de que cada universidad aporta un investigador distinto, con lo cual la riqueza de los equipos multidisciplinares es mayor, aparte de la visibilidad de esos papers y esos artículos para generar esa línea de investigación, porque al final tiene visibilidad y notoriedad en diferentes partes del mundo. Es importante también que nos centremos el foco, dependiendo de lo que queramos conseguir, en publicar en revistas con impacto. En España nos llegan muchísimos congresos internacionales que se tienen celebración aquí en España, aunque sean internacionales, y muchos de ellos van no tanto a revistas, pero sí a libros, a capítulos de libro de impacto. Impacto son Scopus altos o JCRs, pero a partir de varios artículos en capítulos de libro
va contando menos, porque ya se sabe que van alineados, por decirlo de alguna forma, los congresos y los capítulos de libro, con lo cual no es que sea más fácil conseguirlos, pero no tienen la dificultad de publicar en revistas altas, JCRs, Q1s, que son las que más impacto tienen a nivel internacional y que son más complicadas también de que estén alineadas a los congresos porque normalmente son independientes. Dentro del número de autores, cuando se publica, también dependiendo, en España tenemos las figuras que creo que fuera no existen, pero tenemos unas figuras que regula el Ministerio de Educación española y a partir de ciertas figuras, ya cuando se va a catedrático o a titular de universidad, empiezan a contar menos los autores que van en tercer y cuarto lugar y sobre todo dependiendo del impacto del artículo. Si son JCR se puede ir quizá todavía en tercero o cuarto, pero si es para catedrático y se va en cuarto lugar, pues cada vez va contando menos. Lo ideal es que el líder del proyecto, el líder de la research, de la investigación, incluso de los artículos, sea el que tire y vaya en primeras posiciones. Más cosas que hacemos en los proyectos de investigación en España es trabajar mucho con referentes internacionales. Como decía antes, es muy importante trabajar con personas que sean destacadas y conocidas en otras universidades, porque al final nuestro proyecto, además de tener más visibilidad en otros foros, nos van a citar mucho más y las citaciones son muy importantes, sobre todo en Scholar de Google, en Google Académico, en Academia, en ResearchGate, que son portales donde los investigadores subimos nuestros trabajos, podemos compartirlos con otras personas y a la vez ver esas líneas de investigación y trabajar juntos para hacer propuestas. Al hilo de esto, además, salen muchísimas invitaciones a congresos por ser personas expertas. Pues antes de la pandemia, hace 3 años, tuve varias invitaciones por un paper que hicimos bastante potente de blockchain en el 2018 para ir a Emiratos Árabes y trabajar en las coordinaciones de las mesas, liderando alguno de los equipos, moderando y aparte publicar conjuntamente con líderes de research de otras universidades. Este es solo un ejemplo. Tenemos también en Europa con Westminster, en Chile, como comentaba, con algún compañero y ojalá pronto empecemos con Anahuac. Importante también ser referente en un área de publicaciones, es decir, a veces desviamos mucho el foco y nos desdibujamos porque trabajamos para comunicación, trabajamos para marketing, los que estamos en este sector, trabajamos en business, trabajamos en sostenibilidad. Lo ideal es ser referente en un área de publicación. Por ejemplo, en las áreas de marketing cabe un poco más todo, ¿no? Pero el tener un área concreta, marketing, propuestas de valor sostenibles, marketing global con digital, transformación digital, es importante porque no solo te van citando, como también comentaba hace un momento, sino que además eres la persona invitada en muchos congresos porque eres un referente por publicaciones en ese sector, en esa línea de investigación, además de estar en los comités internacionales de revistas JCR, en los que te invitan a participar bien como member board, o sea, en el comité de dirección, o bien como revisora, con lo cual también vas trabajando mejor las metodologías y el tipo de publicaciones que se trabajan y a las que quieres llegar, ¿no? Porque al ser revisor no de muchas publicaciones porque lleva tiempo, pero sí que eres más capaz de interiorizar el tipo de artículo, de investigación que está aportando a la ciencia algo nuevo y sobre todo las metodologías que son más cuantitativas, cualitativas, híbridas, porque suelen desprender mejores datos cuantificados y cualificados con muestras potentes que las que son solamente marcos teóricos o revisiones de literatura, que van simplemente, como decía antes, y que no están mal, pero son más simples porque plantean un escenario más teórico, un monográfico. Es muy importante la calidad más que la cantidad.
es verdad que hay muchos Open Access que invitan con los congresos, y Open Access son revistas en las que se paga por, no todas, no todas se paga y es más fácil publicar. Hay algunas que es más complicado y que lo que se les ayuda es a los editores a que puedan difundir mejor el trabajo. Pero bueno, hay un listado completo de Open Access y es importante tener claro, como decía también antes, el foco de la calidad más que la cantidad. Y sobre todo, pues en estos Open Access que invitan muchísimo a escribir, saber vislumbrar cuáles son los que verdaderamente van a aportar esa calidad y no tanto mucha cantidad y poca calidad. Papers centrados en la ciencia propia, como también comentaba, ¿no? Se referente en un área de publicación, marketing o transformación digital y a la vez muy centrado en esa ciencia propia. Nosotros en nuestro caso es verdad que al ser todos de la red, creo que casi todos trabajamos con ciencia propia y una parte de formación humanística que nos hace ser un poco más únicos dentro del sector de publicación. Tener una ética en los datos, que no todo sirva, leer el dato para interpretar y diseñar estrategias o interpretar datos para diseñar estrategias para un bien común o para una sociedad más global. Quizá hacen pues, que tengamos un sello o un ADN un poco más nuestro, ¿no? Un poco más, en nuestro caso UFV, pero en este caso de la RIU, ¿no? De la Red Internacional. Y esto es algo que no solamente es un sello propio, sino que se valora muchísimo porque es una línea con un criterio, con una determinación a la hora de elegir los temas y que en general suele gustar el que se elijan interpretaciones de datos y diseños de estrategia basados también en bienes comunes para sociedades globales. Estancias internacionales también es otra de las partes de los proyectos de investigación que llevamos y son importantes, sobre todo cuando las estancias permiten investigar además de dar clases, además de completar alguna dedicación docente durante el tiempo que se está, porque es importante bueno, pues sumarte a los proyectos de otros países y como también comentaba, pues el tener esos referentes internacionales que luego nos vamos invitando a otras casas dentro de la RIU y el poder trabajar sobre esos proyectos juntos. Más cosas que hacemos, bueno, solicitar proyectos competitivos. Aquí esto es mucho más complicado porque cuando apostamos por proyectos competitivos nacionales o internacionales que tengan financiación pública, quiere decir que nuestra tarta dentro del reparto, ¿no? de presupuestos de investigación es suficientemente potente e importante como para dar ese presupuesto. Y si nos eligen además, pues es que somos una de las universidades, normalmente en este colaboramos con Complutense y con alguna otra. Esos proyectos competitivos son importantes porque van a tener esa visibilidad y se espera de nosotros el que tengamos una producción científica que hasta ahora no exista y aportemos algo a la ciencia, por lo que vamos a disponer de ese presupuesto. Los proyectos institucionales también son muy importantes y también es algo que en los proyectos de investigación se suele hacer. Normalmente dirigimos todos tesis, estamos en tribunales de tesis, participamos en estos tribunales. Tenemos ESENIO, que son 6 publicaciones vivas en un tiempo concreto y son 6 publicaciones que normalmente suelen ser JCR, sobre todo en el área de economía. En el área de ciencias sociales también pueden cubrirse con scopus altos y con algún libro, con algún que tenga mucha cita. El área de económicas es muy concreta, es verdad que es muy concreta, pues podemos siempre presentarnos a estas convocatorias públicas por 2 partes, la de económicas o la de ciencias sociales, pero bien es cierto que el área de económicas es muy clara, muy concreta, muy concisa, pero tienes que tener esas publicaciones en el índice en los índices de referencia que te piden. Y luego la participación como, pues eso, como miembro en proyectos, ya no solamente en revistas o en comités de dirección de estas revistas JCR, o sea, estar dentro del comité de dirección de la revista, además de revisar, sino además en proyectos de investigación de otras, bueno, pues observatorios, por ejemplo, de marca,
estoy en un observatorio de marca, estamos, el grupo de investigación, en un observatorio de marca de innovación y tecnología con Bogotá, porque es una manera en la que te invitan también a participar y muchas veces es muy interesante porque casi están esperando tu capítulo por encargo, con lo cual vas directo a un JCR o a un Scopus alto. Puedes ir al congreso o no. Ahora tenemos varias publicaciones de capítulo de libro en este tipo de indexaciones altas, de JCR o de Scopus muy alto, y casi, bueno, pues te buscan a ti por ser el grupo de investigación con investigadores o la persona que les gustaría que tenga un capítulo en un Thomson Reuters o en un Tirant Leblanc o estos temas, ¿no? Que son estas editoriales de referencia. También es importante, aunque es muy trabajoso y bueno, y es cierto que aquí cuesta un poco más, el tener, organizar, participar en congresos internacionales. Es importante acudir y que te inviten, pero también es importante el participar y ser uno de los organizadores que además invitas a su vez, internacionales todos, invitas a su vez a los mejores referentes, a ser posible, pues mundiales, internacionales, dependiendo también un poco si el congreso va dirigido más a un área o a otra, pero bueno, en general con intérpretes y traducción todos podemos presentar y ser referente en esto te ayuda también a conocer ese tipo de personas en otros países que pueden entrar en tu grupo de investigación en algún momento o a publicar en papers y con las citas. Es importante involucrar en los congresos, aunque llevan mucho trabajo y cuentan sobre todo para las figuras que decía antes de profesor titular, profesor catedrático, cuentan bastante, pero es cierto que en el momento que tienes 3 o 4 congresos que organizas, pues bueno, es interesante a nivel divulgativo, es interesante a nivel científico, es interesante a nivel divulgativo, me refiero que conoces muchas personas, pero bien es cierto que lo más importante es dirigir tesis, trabajar bien los papers, que tengan suficiente calidad, que estén centrados eso en la ciencia propia, a ser posible que tengamos un ADN nuestro, católico, que es un poco lo que decía antes, liderazgos éticos y no que todo sirve o papers que no se diferencian por propuestas de valor poco diferenciadas o con ventas muy cortoplacistas que al final no aportan. Y bueno, y un poco lo que comentaba antes, y creo que estoy justa en los tiempos, estancias internacionales es muy importante e invito a que participemos siempre que podamos en el ámbito internacional para que así, bueno, pues tengamos esa facilidad todos de poder compartir, conocernos y trabajar juntos, ya que estamos en la misma red y compartimos probablemente investigaciones muy similares e idearios todavía más convenientes. Por mi parte, salvo que quieran hacer alguna pregunta, la presentación es esta, es la que bueno, espero haber aportado y un poco la que comenté con José. A ver, muchas gracias, Raquel. En beneficio para que Raquel se nos pueda ir a dormir, porque es un poco tarde. Ahorita Sí, ya ya está espabilada ya. Hasta me espabilé ya. Vamos a ver si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para Raquel y después cuando presenten los siguientes panelistas, vamos a dejar que las presentaciones se lleven a cabo y después hacemos las preguntas o comentarios como lo hicimos en la sesión de trabajo anterior. ¿Alguien tiene algo que platicarle a Raquel o comentarle? A ver, Eduardo, venga para acá. Venga para acá, Eduardo. Aquí tenemos un candidato que tenía interés en comentar algo. Y para que te pueda ver, Raquel. Sí, gracias. Encantada. ¿Hay cámara por ahí para que me veas? Es esta, mira. Bueno, muy bien. Bueno, primero felicitarte por la exposición y quizás algo que sería de aplicación general para todos los ponentes en este congreso
sería el poder implantar una mecánica de trabajo. Tú lo decías hace un rato, la red internacional de las universidades del Regnum Christi, pues cuenta con universidades en México. En México tenemos 9 universidades y además tenemos una universidad en Chile, una universidad en Estados Unidos, 2 en Italia, y poder hacer trabajos integrando el esfuerzo de nuestros investigadores de todas las universidades de la red, ¿no? Creo que un tema que hemos desperdiciado en los últimos años justamente ha sido ese. Sabemos nosotros que los grandes evaluadores de los rankings internacionales califican muy bien que las publicaciones que se tengan en las universidades cuenten con la participación de investigadores de talla internacional, ¿no? Qué sencillo sería para nosotros que en un paper tuyo estuviera la firma de algún otro investigador mexicano y otro más chileno. Creo que sería muy, muy bueno. También hacerlo de manera interdisciplinar, que no solamente fuera alguien que sea experto en marketing, sino tener a alguien que haya estudiado economía. El tema de la economía de mercado es importantísimo, lo que está pasando en el mundo hoy, con las divisas, lo que está pasando con, por ejemplo, todo lo que es la industria petrolera, ¿no? Que tiene un vaivén, una subida y bajada de precios. En fin, creo que hay muchísimas áreas, ahí están los economistas que pudieran participar y los psicólogos también podrían participar, ¿no? Todo lo que se ha estudiado en años recientes en relación a cómo es que las personas toman decisiones para hacer una compra, para adquirir un bien, en donde el tema psicológico tiene también mucho que ver. Me imagino yo un paper así, un paper firmado por un economista, por un experto en marketing y por un psicólogo, pero también me imagino un paper en donde 1 o 2 autores sean damas y 1 o 2 autores sean caballeros, y también alguno en donde los firmantes, alguno tenga 25 años y esté empezando en esta novel e importantísima labor que implica la investigación, otro más experto de 35 o 40 años y alguien que vaya al frente de este equipo de quizás 55 o 60 años. Tenemos todo para tener grupos de investigación internacionales, interdisciplinarios e intergeneracionales, ¿no? Entonces, yo pues te felicito, te invitaría a ti, los invitaría a todos a que pudiéramos entrar en esta nueva dinámica de conformar estos grupos de investigación y poder posicionar los papers, los artículos que generemos en los mejores journals, ¿no? Y ahí también, pues hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Hay que haber hecho alguna publicación en un primer journal, pues que seguramente nos habrá costado mucho trabajo, luego buscar un journal mejor calificado, cualificado para ir a la segunda o tercera, y muchos de ustedes pues ya conocen ese camino que para otros recorrerlo les puede llevar muchos años, ¿no? Entonces me parece que en el ámbito de los negocios, en el ámbito del marketing, por supuesto, muchísimo podemos hacer, porque además, según tengo entendido, en la mayor parte de nuestras universidades, la mayor matrícula y el mayor número de profesores, por lo menos en México eso ocurre, el mayor número de profesores investigadores los tenemos en las áreas de negocio, y también en las áreas de negocio, como universidades católicas, estamos llamados a empujar firmemente vamos a decir, estos principios o estos valores del humanismo cristiano, que lo que buscan es que sí, las empresas tengan pues mayores ganancias, que tengan, que generen riqueza, por supuesto, pero que esta riqueza se distribuya equitativamente entre todos y que ese bienestar que se persigue a través de la empresa y de la generación de la riqueza se reparta entre todas las personas, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo por hacer. Esa sería mi aportación, Luis. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Raquel, adelante. Completamente de acuerdo, completamente. Sí, sí, es que es todo lo que bueno, de alguna manera comentábamos, y el tirar de esos papers y todos aportan, efectivamente, la parte de los economistas aporta un contexto general, quizá un macroentorno, la parte del marketing aporta los mercados, o bien global o bien local, dependiendo de cómo se trabaje. Alguien más joven aporta una frescura en la parte, por ejemplo, digital y a la hora de analizar muestras o a la hora de combinar técnicas, herramientas, un SPPS o un Python, con lo cual
estupendo. Y luego, efectivamente, yo insisto muchísimo en nuestro sello como universidades católicas, porque creo que tiene muchísimo recorrido, muchísima trayectoria y nos diferencia mucho del resto de universidades. Entonces, eso me parece algo vital. Y efectivamente, sociólogo, psicólogo, comportamientos de consumidores y más después de la pandemia, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de los mercados han cambiado muchísimo. Alguien, pues eso, ¿no? De un macro y un microentorno, me parece estupendo, incluso muy interdisciplinar, o trabajar con un equipo, por ejemplo, el nuestro, ¿no? Con diferentes equipos en Chile, en México, en diferentes universidades simultáneamente, y con un proyecto en el que haya un líder por paper y podamos ir trabajando y tirando dentro de un sector o una línea de investigación. Fantástico, vamos produciendo y generando. Y sí, es importante efectivamente que el líder principal, que es el que tira, tenga esas publicaciones ya en los journal de impacto, porque es cierto que muchas veces ni aun yendo con uno de los mejores, nosotros tenemos uno top, y muchas veces no es desesperante, porque bueno, es una cuestión de paciencia y prudencia, pero como digo, con estas palabras te tumban tu paper con todo tu cariño, que lo has hecho, tu esfuerzo, tú has puesto todo y de repente un montón de reflexiones que son mejoras, ¿no? Y revisiones, pero que no, dos pares ciegos y los dos han dicho que no, incluso lo han sometido a un tercero normalmente en las indexaciones altas, y es un no rotundo, con lo cual a veces te ayuda esas revisiones a que puedas trabajarlas y lo agradeces muchísimo siempre. Son oportunidades de mejora para otro paper JCR igual, o yo a veces hasta digo, vamos a por otro más alto, ¿no? Si habíamos apostado por alguno un poco más bajo, pero es cierto que el líder tiene que tener esa resiliencia de tirar, de ayudar y luego de no venirse abajo cuando lo presentas y en muchas ocasiones que te dicen que no, porque hay veces hasta estás con con esa misma investigación casi un año. Tienes que tener otras en simultáneo porque si no, no publicas. Entonces, absolutamente de acuerdo con la reflexión y con la aportación. Bueno, Raquel, muchísimas gracias. Eduardo, muchas gracias. Raquel, tienes dos opciones. Acompañarnos sirviéndote una copita de vino o bien o irte a dormir. Sabemos que estás un poquito en horario difícil, pero aquí nos encantaría seguirte teniendo. Y para la próxima, José Pozón ya me dijo que te iba a traer personalmente para acá, aquí a México. Entonces, Genial, pues encantada, que muchísimas, soy una enamorada de México y así ponemos en práctica el hacer cosas juntos, las llevamos a cabo, que en eso sí que aseguro que lo llevo a cabo. Así que muchas gracias. muchísimas gracias. Vamos a seguir con nuestro programa. Nuestro siguiente presentador
académicas. La mala noticia es que no se alcanza a ver la cadena de búsqueda. La buena noticia es que pues ya no me tuve yo que romper la cabeza tratando de identificar todos los términos, muchos de ellos técnicos en ingeniería química, ambiental, de suelos, etcétera. Entonces yo la tomé y la metí a la base de datos de Scopus. Esta búsqueda solamente la hice en Scopus y eso arrojó un resultado nada más de 196,865 artículos, ¿no? Algo completamente inmanejable, ¿no? Entonces, después viene la etapa, siguiente por favor, viene la etapa de limpieza, ¿no? Entonces, a partir de esos casi 200,000 artículos, yo dije, bueno, vamos a ver cuáles están en la disciplina de negocios, gestión y de contaduría, solo en inglés, para tratar como de, si alguien quiere hacer esto, pues en inglés es lo más fácil, casi 27,000 artículos. Y después tomé una muestra, la muestra de los 2,000 artículos más citados para hacer las cadenas, el análisis bibliométrico. Entonces, este análisis bibliométrico, no sé si se alcance a ver hasta ahí atrás, pero al final como que me lleva a algunos clústeres interesantes donde aparecen los temas de investigación. El más grande, el de responsabilidad social corporativa, que tiene muchos subtemas. El tema de reporteo que platicaban hace un rato, el tema de disclosure, de métricas, temas de gobernanza, el qué valor aporta la firma. Ese es un clúster y es el más grande. Después aparece como en segundo lugar el clúster de cadena de suministro, que creo que es algo por ahí que se vuelve evidente. La gestión medioambiental, la eficiencia de la cadena de suministro, la reducción de la huella en toda la cadena de suministro y cómo volverla verde. Un tercer clúster aparece en el color verde, del lado derecho de la gráfica, mucho más técnico, más que de negocios, pensaría yo. Es la evaluación del ciclo de vida de los productos y sobre todo el análisis de la huella ambiental de los productos. En rojo arriba aparece ya el tema como muy central a mercadotecnia, que es el comportamiento del cliente. Aparecen por ahí el tema de social media, comercio social, lealtad de marca, ética del consumo, productos verdes y un último clúster que se alcanza a ver por ahí en medio de todo el nudo de esta nube, es el tema de turismo sustentable. Entonces, este fue un vistazo, así desde muy lejos, es lo que se alcanza a ver en esta primera pasada del análisis bibliométrico que hice. Siguiente, por favor. En cuanto a qué tan reciente, ¿cuál es el tema más reciente? En color amarillo está el tema más reciente, cambia un poco la nube, cambian un poco los clústeres, y aquí es donde quiero rescatar solamente dos temas. La cadena de suministro, la gestión de la cadena de suministro, que se alcanza a ver por aquí en color verde, y en color amarillo muy vistoso, el paradigma de la economía circular, ¿no? Que en relación con mercadotecnia y el objetivo 12, es el tópico más reciente que se está estudiando. Siguiente, por favor. Al final, después, como decía, me quedé con los 2,000 artículos más citados, que es la vista que acabamos de ver. Y después dije, bueno, ¿y qué pasa si cierro todavía más el zoom, el análisis, a solo mercadotecnia, ¿no? Entonces, dentro de esos 2,000, todavía hice una pasada más de limpieza y identifiqué esos artículos que aparecen en los journals solo de la disciplina de mercadotecnia que están incluidos en Scopus. Y eso me llevó a reducir de 2,000 a reducir y me quedé con 170 artículos, ¿no? Entonces, ¿qué dicen estos 170 artículos? Siguiente, por favor. Esos 170 artículos, los revisé, leí los títulos, los abstracts y los sinteticé aquí en esta gráfica, en este Pareto, donde el tema dominante sigue siendo responsabilidad social corporativa, ¿no? Entonces, casi 80 artículos
Después, la idea o el tema de green marketing, después temas de comportamiento del consumidor, y ya después los demás temas aparecen con muy poca frecuencia. Algo importante aquí, algo que quiero rescatar en esta gráfica es las columnas que aparecen en color amarillo o naranja o no sé qué color puede ser, porque aquí como que cambia un poquitín. Yo lo había puesto en naranja, pero aquí aparece en amarillo. Pero bueno, se alcanza a diferenciar muy bien el tema de mercadotecnia verde, el tema de desperdicios en la cadena de suministro de alimentos exclusivamente. Casi al final, los dos temas de consumo sustentable y producción sustentable, y el tema de turismo sustentable, que son temas directamente relacionados con el objetivo de desarrollo sustentable, tienen muy poca investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero rescatar. Hay incluso el tema de COVID, el tema de la economía circular aparecen un poquito más que los temas que están directamente asociados al objetivo de desarrollo sustentable. Siguiente, por favor. En cuanto a los journals, ¿cuáles son los journals que están publicando estas investigaciones? En primer lugar, Journal of Business Research, que tiene 52. Aquí hice solamente el Pareto. De los 170 artículos me traje el 80%. Journal of Marketing, que es donde el colega que nos comentó exacto hace un rato ahí, publicó su artículo. Seguro ahí debe estar en la base de datos, ahí debe aparecer ese artículo. Journal of Retailing and Consumer Services, que tiene que ver un poco a veces con el punto de venta, sobre todo, y un poco lo que hay alrededor. Y finalmente, Journal of Supply Chain Management, que evidentemente sale ahí, ¿no? Entonces, la investigación está en estos journals principalmente. Abajo de esta lista todavía hay muchos más, pero solamente con un artículo, ¿no? Entonces, esta es en cuanto a journals. En cuanto al año, a diferencia de muchos patrones que aparecen en los estudios bibliométricos donde normalmente la tendencia es ascendente, aquí me llamó la atención ver que desde el 2013 que hubo mucho interés, empezó a crecer y después empezó a bajar. No crece, me llama la atención que esto no crece de manera exponencial como muchos otros bibliométricos que yo he visto, ¿no? Todavía tengo que hacer un poco más de tarea para ver por qué, el porqué de este patrón de comportamiento. Entonces, esos fueron los resultados básicamente. En cuanto al análisis que yo puedo hacer a partir de estos resultados, bueno, pues evidentemente CSR ha sido el paradigma dominante para tratar de entender el tema de producción y desarrollo sostenibles. La producción científica ha ido más bien disminuyendo en los últimos años, que es mala noticia. Y también la producción científica está concentrada en muy pocos journals, ¿no? Entonces, y aún más, la investigación que liga justo los temas en mercadotecnia del objetivo siguen siendo escasos. ¿Qué más? Entonces, esto me lleva a plantear algunas cosas, algunas ideas aquí, más bien para pensar, reflexionar. Mercadotecnia como disciplina tiene que tomar un rol más activo para reconciliar toda la investigación en temas de consumo, en tanto para que se pueda dar soporte a la agenda de las Naciones Unidas. Se necesita un enfoque en temas de cambios de consumo aparentemente a partir de estos resultados. La investigación que analiza el desperdicio de comida, el consumo sustentable es emergente, pero todavía se necesita más. Necesitamos todavía mucho más investigación atendiendo estos temas. Algo importante es, y es buena y mala noticia siempre, la producción científica normalmente se recompensa por el impacto académico, pero y no tanto por el impacto social. Entonces aquí quiero proponer a partir de estos resultados, dos marcos de acción para poder seguir generando producción científica en mercadotecnia que sea relevante, no solo académicamente,
sino que también sea relevante socialmente. En este sentido, hay un grupo de investigaciones que tienen una idea que se llama investigación responsable en negocios y en gestión. Es un grupo de académicos que plantean principalmente un marco de referencia que produzca conocimiento válido y confiable, pero que se involucre en la atención de problemas de los negocios y de la sociedad. ¿De qué va un poquito este marco? Tiene como 4 grandes puntos de acción. Primero, se debe generar investigación básica y aplicada, algo que se ha mencionado mucho hoy, que debe haber colaboración multidisciplinaria, debe haber involucramiento de los stakeholders, es decir, de la gente de negocios que está allá afuera en el día a día. Debe haber este involucramiento incluso desde el planteamiento inicial de las preguntas de investigación. A veces nosotros como investigadores pensamos frecuentemente en la pregunta que se basa en la construcción teórica previa. Pero lo que plantean estos señores y señoras es involucra a la gente de negocios desde el planteamiento mismo de la investigación. Y además de ligarlo, un poquito antes, perdón, no solamente en la pregunta, sino en el diseño del estudio, en la recolección de datos y también en una diseminación amplia. Es decir, que al final los resultados del artículo no se queden dentro del claustro, sino que se difundan ampliamente en todo el ecosistema. Ahora sí. Otra idea interesante para poder seguir haciendo esta investigación que soporte el objetivo de desarrollo sustentable es una idea dentro de mercadotecnia que se llama investigación transformadora del consumidor, puedo traducirlo adecuadamente. Esta es una idea también de un grupo de profesores investigadores en mercadotecnia, donde la investigación, más que resolver problemas teóricos, ellos plantean que la investigación se enfoque a la solución de problemas. Y la solución de problemas que ayuden a aliviar alguna problemática social y que se base en una amplia colaboración. Ellos después refinaron un poquito su idea de esta investigación transformativa para idear un concepto más que se llama involucramiento relacional. Y ellos proponen, y a mí me parece una buena idea para utilizar 4 puntos también. Número 1, construir capacidad, es decir, identificar un problema a resolver, construir un equipo que tenga que ver con profesores en el claustro y practitioners, y que se diseñe un marco conceptual inicial a partir del cual se va a generar una investigación guiada que identifique un beneficio claro para la sociedad, donde haya una asociación clara con otra vez la gente de negocios allá afuera para el diseño del estudio y al final la solución, los resultados, ellos también plantean que no solamente se quede en el paper, sino que esa solución se implemente en el ecosistema de negocios y si es posible que se escale, ¿no? Es decir, ellos plantean la idea del paper al negocio, ¿no? Entonces, que sería algo interesante también. Y ya para terminar mi presentación, este análisis lo hice solo en Scopus. Falta ver Web of Science, qué resultados nos podría aportar. Y algo importante, y esto me lo quedo aquí como moraleja, la búsqueda, este estudio bibliométrico yo lo hice pensando en la disciplina de mercadotecnia, pero los problemas sociales van más allá de la disciplina de mercadotecnia y creo que los resultados nos muestran un síntoma de eso, que el alcance de mercadotecnia en el soporte de los objetivos de desarrollo sustentable, al menos con el número 12, ha sido muy limitado. Entonces, los problemas sociales son transversales, son multidisciplinarios. Entonces, aquí me surge la idea, bueno, y si hiciera este estudio bibliométrico no de manera disciplinar, sino con un problema práctico en mente, ¿cuál sería el resultado? Es decir, a lo que voy, creo que los resultados que presento nos ayudan como a
a estar sensibles al tema de que tenemos que romper los silos disciplinares para meter a mucha gente en la ecuación de diferentes orígenes, de diferentes antecedentes y enfocarnos a hacer estudios que resuelvan problemáticas sociales, porque al final del día, si termino de pensar como mercadólogo y como investigador de mercadotecnia, ¿quién es el cliente de nuestra investigación? Yo creo que debe ser los negocios y la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que aquí hay un síntoma de todo ese cambio que necesitamos generar y que tenga un impacto académico y que tenga un impacto social. Y listo, pues creo que es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Nuestro siguiente experto es Luis Felipe Llanos. Luis Felipe es profesor investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, México. Es actuario por la Anáhuac, es MBA por la Universidad de La Salle y es doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es de las personas un poco extrañas en la facultad porque además de ser un magnífico académico, es un magnífico practitioner. Entonces tenemos una combinación de las dos cosas en la misma persona. Luis Felipe, tienes 15 minutos. Gracias. Y mi reto es que sea 10. A ver si puedo lograrlo. Ya puse el cronómetro. Les voy a platicar de este estudio y la buena noticia es que se acaba de publicar en la Universidad del Rosario. Está fresquecito, lo pueden ya abrir. Y habla entre los acuerdos y desacuerdos que existen entre jefes subordinados sobre el tema del liderazgo, ¿no? Este tema me apasiona porque dándole un ojazo a la historia, pues el tema del liderazgo empezó con ese sí de ese campeón, ese Quijote, donde las cualidades del jefe eran las que definían el adjetivo calificativo de líder, ¿no? O sea, uno era líder independientemente si hubiera o no hubiera seguidores. Entonces, eso en el siglo pasado finales se rompe y aparece una primera pregunta de Danserau que dice, pásame la otra, por favor, que pues, los subordinados tienen que ver en la ecuación, o sea, al final del camino los subordinados son los que ponen el adjetivo de líder. O sea, yo puedo ser líder, pero si nadie me sigue, es como darme un paseo por el parque, ¿no? Entonces, el que pone el adjetivo es la gente. Y las competencias del seguidor van definiendo al líder, y eso me llamó muchísimo la atención porque se genera esta nueva diada, ¿no? No puede existir un seguidor sin un líder y un líder sin un seguidor. Luego viene ya se suma la gente de liderazgo transformacional, que en un inicio no vio al seguidor, nada más veía las características del líder, pero ya a partir de finales del siglo pasado dice, oye, espérame tantito, el seguidor tiene mucho que ver con qué está haciendo el líder en esta ecuación, ¿no? Y habla de que, por ejemplo, Abolio dice que esta relación se puede fortalecer. Y no nada más es la relación, me metí al tema de la admiración. O sea, ¿qué pasa cuando los subordinados admiran al jefe o cuando no lo admiran al jefe? O sea, ¿qué tanto afecta esto en los equipos, ¿no? Y venimos a la siguiente lista de artículos y ahí tenemos a Schatzer, dice, perfecto, el liderazgo transformacional crece si está metido en la parte de la autoconciencia, tanto el jefe como el subordinado. Y luego viene la parte de que los seguidores pueden tener diferentes niveles de juicio sobre el jefe. O sea, pueden calificarlo en diferentes rangos. Y luego no nada más eso, sino que hay una cosa que se llama la calibración. Y eso ya aparece de Ertruck, donde dice, oye, hay una consistencia en lo que yo pienso de mi liderazgo con lo que piensan mis subordinados. O sea, está calibrado esa percepción, ese adjetivo, o yo pienso que soy más líder de los que piensan ellos,
o ellos piensan que soy más líder de lo que yo me pienso. Entonces, ese es el primero que habla de una ecuación o una posible desigualdad. Y la aventura conmigo empieza en el 2019 en un primer paper con Villarreal, ese ya lo publicaron hace 3 años, donde concluimos que si los subordinados aceptan y admiran a su jefe, entonces suceden 3 cosas. Bueno, van a trabajar mejor, confían en las capacidades, contribuyen a la mejora y apoyan el trabajo. Entonces, con esto en mente, la pregunta es, ¿quién va primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿qué pasa si yo me admiro como jefe? ¿Los subordinados se darán cuenta o seré ególatra y hasta ahí quedo, ¿no? ¿O qué pasa si los subordinados me admiran y yo no lo sé? Entonces, armé este esquema de 5 hipótesis de los comportamientos tanto de jefe como subordinado y a ver si cuadran, ¿no? Entonces, la primera, por ejemplo, hipótesis 1 es, si yo conozco las habilidades de los subordinados pensarán que yo conozco sus habilidades, y etcétera, en las cinco dimensiones que armé. Y luego es, si me admiro como jefe o si me admiran como jefe. Y si yo pienso que me admiro yo y ellos me admiran, ¿eso influirá en los demás? Y entonces traté de jugar todas las combinaciones. Y a ver qué, y les voy a platicar qué método seguir. Vamos a la otra. Agarramos 221 parejas, líderes subordinados, o sea, 221 jefes y 221 subordinados, ninguno se repetía. O sea, no se valía que un jefe tuviera 2 subordinados, eran parejas diadas, totalmente independientes. Metimos 63 empresas, metimos muchas funciones, ventas, producción. Fue un trabajo titánico levantar esta base de datos, 440 agentes. Fue recolección directa con el investigador, o sea, la información no pasó por las manos de los jefes, o sea, eso también tuvimos que trabajar un tema de confianza. Y bueno, pues estas son las consistencias de los cuestionarios que sacamos. Creo que fueron como 18 preguntas. Y bueno, ¿cómo quedó el partido? Si quieren pasar a la última. El partido sale de lo siguiente, fíjense. Nada más hay 2 relaciones importantes. Si yo como jefe pienso que apoyo, pienso que confío, pienso que conozco y pienso que aprovecho las capacidades, entonces pienso que soy líder y me admira como líder. Pero esta relación no tiene nada que ver con lo que piensan los subordinados. O sea, el adjetivo de líder por parte de los subordinados es lo que los subordinados ven. Sí los apoyo, sí confío en ellos, sí me apoya y sí me conoce. Entonces, ¿qué tenemos aquí como resultado? Que tenemos un diálogo de sordos. Tenemos un diálogo un monólogo de sordos. Por un lado, los jefes piensan que son líderes y traen sus propios agendas. Y por otro lado, tenemos a los subordinados que traen su propia agenda de lo que piensan del jefe. Y si ven, ninguna de las relaciones verticales se confirma, ¿no? Y esto es muy preocupante porque si seguimos pensando en este tipo de liderazgos, donde no nos hablemos jefes con subordinados y subordinados con jefes, pues esto no va a funcionar y no vamos a sacar el máximo provecho a los equipos de trabajo. Por lo tanto, las conclusiones del paper que estamos proponiendo son 5, si me avienta la última lámina. Llevo 7 minutos, todos quietos, por favor. Primero, los jefes deben interesarse por preguntar a sus subordinados qué opinan. O sea, un liderazgo parte de preguntar a la gente, oye, ¿cómo me ves? La segunda es, los jefes deben interesarse por obtener la categoría de líder. Y esto que es la reflexión de, ¿qué es más válido? ¿Que yo me piense líder o que mi gente piense que soy líder? Pues es la segunda, ¿no? El adjetivo lo pone la gente, no lo pone el jefe.
Y entonces, bueno, aquí debe haber un interés por parte del seguidor para ganarse ese título y no conformarse con la autoopinión que los jefes tengan sobre ellos mismos. Este es un problema social. El liderazgo es un problema que no puede estar definido de una o de la otra parte. Tienen que ser ambas partes que tengan este acuerdo. Hay que conocer y confiar en las capacidades de la gente. Esta es la segunda vez que sale como variable incidente. Conocer a la gente, apoyar a la gente y mejorar a la gente, ¿no? Bueno, esto es la conclusión. ¿Qué sigue? Y aquí es donde me encantaría, si puedo tener socios en la red a nivel internacional, ya que dijeron que eso es lo bueno. Necesitamos probar este mismo modelo, este mismo cuestionario en diferentes plataformas, en diferentes sociedades, en diferentes países. A ver si se repite esto y ya empezamos a hacer una teoría mucho más sólida, lo que se llamaba el acuerdo entre el liderazgo jefe subordinado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Felipe. Nuestro último expositor, Ignacio Alejandro Mendoza, es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Anáhuac, México. Además, es coordinador del doctorado en Administración. Estoy viendo, Ignacio, que tienes dos doctorados. Es psicólogo primero por la UNAM, luego tiene el doctorado en Administración también por la UNAM y luego tiene el doctorado en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Eso es amor al arte real, ¿eh? Dentro de las líneas de investigación, me llama mucho la atención, además del liderazgo y demás, el burnout o síndrome del quemado en el trabajo, que ahorita con la pandemia es un tema que está muy vigente y no solamente en el trabajo, sino en casa también. Bueno, Ignacio, te voy a tener que recortar un poco el tiempo. Tienes 12 minutos. El autobús de regreso al hotel sale a las 7:20. Entonces vamos a darles 3 minutos para que corran al autobús, nada más terminando la sesión. Adelante. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estoy muy contento de estar aquí. Estas son algunas líneas de investigación. Qué bueno, ya empezó Luis a hablar de liderazgo transformacional. Entonces me voy a ubicar en este. Traía otra ponencia sobre desgaste profesional, pero me dijeron aquí necesitamos que apoyes la ponencia de liderazgo. Entonces traje otra donde por favor, entonces vamos a hablar, ya que empezó Luis, te agradezco la parte introductoria de esta situación, de este modelo teórico. La idea es reafirmar la validez del modelo teórico de Bernard Bass sobre el liderazgo transformacional. Entonces aquí lo que se hace es un modelamiento estructural de segundo orden para observar los 3 estilos de liderazgo, el liderazgo transformacional, el transaccional y el laissez-faire, y cómo estas explican las variables de resultado en personal docente y administrativo en escuelas normales públicas del Estado de México. Entonces, este estudio se hizo en las 36 escuelas normales del Estado de México, y la idea es, por medio de un modelamiento estructural, validar realmente todo el modelo teórico de Bernard Bass y Abolio. Estamos hablando de 36 escuelas en el Estado de México. El tema central es el liderazgo transformacional, que incluye varias variables. Es un proceso diagnóstico, es un estudio empírico con evidencia real. Estamos hablando de una unidad de análisis de 1,515 personas, tanto directivos como personal docente y administrativo. El marco teórico completamente es de un solo autor, y la estadística que se usó es en un SEM, un modelo de ecuaciones estructurales con variables latentes, con el uso
del SMART PLS bajo la metodología precisamente de mínimos cuadrados parciales. Y estamos hablando de un instrumento que fue la adaptación precisamente del MLQ de Bernard Bass, que estoy probando desde el año 2005. Yo tengo desde hace mucho tiempo trabajando este modelo teórico. Me salto la parte de la pregunta de investigación, o sea, aquí lo que quiero ver es si realmente se puede probar que los diferentes estilos de liderazgo están explicando las variables de resultados. Pero básicamente lo que quiero lograr es ver si el modelo funciona a nivel completo. El modelo teórico de Bernard Bass contiene 13 variables. 6 son de tipo transformacional, 3 son de tipo transaccional, trabaja el SFER y también trabaja variables de resultado. El líder transformacional es un líder que le interesa transformar a las organizaciones a partir de transformar a las personas. El líder transaccional es aquel que le interesan los resultados de la gente y no le interesa la persona como tal. El SFER es un líder, un estilo de liderazgo que delega todo en el grupo. Y las variables de resultado son 3, la satisfacción con el líder, el esfuerzo extra del personal y la efectividad del personal. Ellos son los dos, Bernard Bass y Abolio. Bernard Bass ya murió y Abolio es el que sigue con esto. Son investigadores de la Universidad de Binghamton en Nueva York. Entonces aquí lo que queremos probar es verdaderamente si el modelo funciona en su totalidad, si pueden explicar las variables de resultado. Este es el modelo teórico. Aquí estamos observando, cada uno de estos círculos parecen globos, dicen algunos compañeros, son constructos, son variables latentes. De esta manera funcionaría el liderazgo transformacional que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 subescalas. El liderazgo transaccional tiene 3 subescalas, 2 positivas y 1 inversa. El SFER es solamente una subescala. Entonces estamos hablando de un modelo de segundo orden. Y aquí las variables de resultado tienen, son satisfacción, esfuerzo extra y efectividad. Aquí lo tenemos en un mismo modelo, 13 variables, pero tenemos 3 hipótesis que consideramos que aquí debe haber una influencia inversa. Estas 2 serían positivas y queremos observar que todo esto se pueda probar en un modelo, ¿no? Muy bien, este es el modelo teórico, este es el modelo estructural. Aquí no solamente son los diagramas, sino en cada uno de estos círculos hay reactivos. El instrumento se integra de 52 reactivos. Entonces aquí tendríamos los reactivos que forman estos constructos teóricos. Queremos ver si verdaderamente se prueba el constructo y se prueba todo el modelo. Bueno, este es un estudio post facto, no experimental, transversal y un tanto causal por el uso de estos modelos con variables latentes de segundo orden. El modelo lo corrimos con esas 1.515 aproximadamente personas y bueno, nos dijo, miren, con el bootstrapping, el SFER no influye en las variables de resultado y tiene que salir de este modelo. Entonces, aquí observamos todas las variables y eliminó el SFER. Para estas personas, el SFER no influye en variables de resultados y observamos coeficientes altos por parte de los 2 estilos de liderazgo. Observamos que teóricamente y empíricamente sí, la administración por excepción pasivo sí es inversa a las otras 2, administración por excepción activo y premio contingente, validando todo el constructo teórico de liderazgo transaccional a nivel de segundo orden. Todos los coeficientes son altos en el liderazgo transformacional, tomando en cuenta todas las 6 variables. Igual, los coeficientes
que se observan aquí están considerando las variables de resultado. Entonces, aquí lo interesante es observar cómo el liderazgo transformacional tiene mayor impacto que el liderazgo transaccional para explicar las variables de resultado. Entonces, queremos probar que verdaderamente este modelo de segundo orden tiene una consistencia fuerte. Y aquí tenemos la tabla resumen. Aquí tenemos las 13 variables con la puntuación media, la desviación estándar, y tenemos aquí 3 coeficientes de confiabilidad para cada una de estas subescalas. Todos estos análisis de confiabilidad por lo menos tienen que ser arriba, igual a 70 o arriba, 0.70, y en todas, alfa de Cronbach, el RO, fiabilidad compuesta, pues son consistentes. Sin embargo, la validez convergente se mide por el AVE. El AVE tiene por lo menos un impacto que debe ser. Aquí tuvimos un problema con la administración por excepción pasivo, pero fuera de ella, todos pasan. Y también tenemos el discriminante, que es la validez discriminante, que nos dice que cada uno de estos constructos es diferente a la otra. Otro punto importante es que la administración por excepción pasivo y el SFR tienen que ser inversa significativa con todas las demás, cosa que también se cumple. Es decir, que se cumple el modelo teórico de Bernard Bass y Abolio. Otro de los puntos importantes es el análisis factorial. Las cargas factoriales son altísimas de la aplicación y la prueba del instrumento. Entonces aquí estamos validando tanto el instrumento como el modelo teórico de Bernard Bass y Abolio. Pues es todo. Muchas gracias. A ver, vamos a usar este micrófono. Ya no tenemos tiempo para abrir la sesión para comentarios y respuestas. Queríamos agradecerles a nuestros 4 panelistas. Cualquier tipo de contacto se puede hacer a través de correo electrónico. Alexander tiene todos los datos en caso de que alguno de ustedes le interese. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y un aplauso para todos.